Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino. Yo soy Carlos Muñoz Acosta, tu servidor y orador para este programa, el cual tu vida nunca será igual. Gracias por acompañarnos, a todos los que nos están viendo por medio de las redes sociales, la televisión, quizás nos escuchan por radio, y también aquellos que se encuentran presentes aquí. Gracias por estar con nosotros durante este viaje espectacular por la palabra de Dios. Les recuerdo que siempre tenemos una oferta gratis. Y este programa también tiene uno y se titula Una ciudad colosal en el espacio. Es un estudio sobre el cielo y sus diferentes aspectos. Así que queremos que usted reciba este regalo completamente gratis. Ahí en pantalla puede ver la información para adquirirlo. Ahí nos pueden enviar y decir queremos la oferta gratis. Tenemos preguntas, peticiones de oración y dependiendo, si no nos estás viendo y estás escuchando, al final del programa tendremos más información para que usted pueda contactarnos también. Y estábamos en Apocalipsis capítulo 12 y vimos cómo aparece en el cielo una mujer. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer, entonces, la representación del pueblo de Dios, de la iglesia, ¿verdad? En la Biblia hay muchas referencias en donde la esposa de Cristo es representada por esta mujer. Pero vimos también que dice Apocalipsis que esta mujer está siendo atacada, ¿verdad? Está siendo invadida por medio del dragón. Apocalipsis capítulo 12, 17 dice: y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el gran conflicto en donde Satanás le está haciendo la guerra a la iglesia. En primera instancia, se la hace para evitar, ¿qué cosa? Que nazca la simiente prometida, el campeón, el héroe de Génesis 3:15, que es la simiente que es Cristo, ¿verdad? Pero habíamos notado que en el versículo 5 dice algo muy peculiar. Y ella dio a luz un hijo varón que reirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El versículo 5 de Apocalipsis 12 hace referencia, alusión, inferido, porque no está explícito, del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo en un solo versículo. Repito eso, Apocalipsis 12:5 habla o menciona el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo en un solo versículo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón? Y la contestación es fascinante porque el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 no es en el niño, no es en la simiente, sino es en la mujer o en la iglesia. Apocalipsis capítulo 12 de hecho nos está hablando sobre la historia del pueblo de Dios desde el comienzo de la historia de este mundo hasta el final. Más adelante iremos versículo por versículo, más detalle, a estudiar el capítulo 12, que es mi capítulo favorito de mi libro favorito del libro de Apocalipsis. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sucedió en el cielo antes, durante y después de la ascensión? En otras palabras, nos dice que el niño fue arrebatado, fue tomado para el trono, hacia el cielo. Entonces nos preguntamos, ¿qué ocurrió en el cielo antes, durante y después de la ascensión de Cristo? ¿Será que Cristo está en el cielo tomándose una piña colada, virgen, esperando que el tiempo pase para regresar? No. Cristo está haciendo una obra muy importante que también iremos estudiando y analizando durante este tiempo en el cual vamos a estar juntos. Pero nos hacemos la pregunta entonces, ¿cómo es eso? Y para eso
quiero que me acompañen, por favor, para empezar nuestro estudio en el libro de Daniel. Vayan conmigo al libro de Daniel. El libro de Daniel, como recuerdan, habíamos dicho, va tomado de la mano con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Daniel y Apocalipsis son como el pan y la mantequilla, ¿verdad? Como el arroz y las habichuelas o los frijoles. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Daniel capítulo 7 y vamos a comenzar nuestro estudio en el versículo número 9. Noten lo que dice aquí. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, ¿verdad? Noten, tronos, un número indefinido de tronos. Y se sentó un anciano de días. Así que tenemos el anciano de días sentado en el trono y hay varios tronos, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así que el trono de Dios, ¿qué tiene? Dice aquí que el trono de Dios tiene ruedas. Y aquí está el anciano. Vamos a ver que el anciano de días es una representación de Dios Padre, ¿verdad? Vamos a ver que es Dios Padre que está sentado en el trono. Hay tronos indefinidos y entonces ahí aparece claramente que tiene ruedas. En otras palabras, si el trono de Dios tiene ruedas es porque el trono de Dios, ¿qué cosa? Se mueve, ¿verdad? Tuve una vez un estudiante que le estaba enseñando sobre este capítulo de Daniel y me preguntó si es que Dios Padre andaba en una silla de ruedas, ¿verdad? Muy jocosa la niña. Pero el punto es que el trono de Dios se mueve. Sigamos leyendo versículo número 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿quiénes son los millares y millares y millones que asisten delante del anciano de días? Son los ángeles, sabemos muy bien, ¿verdad? La Biblia dice que hay billones y billones. La palabra billón o millón no existe en el idioma original, así que tienen que multiplicar 1000, ¿verdad? Miles de miles por miles de miles, lo que significa que hay billones y billones y billones y billones y billones de ángeles, nos enseña la palabra de Dios. Pero interesantemente también dicen al final que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si el juez se sentó, ¿qué implica eso? Implica que ha comenzado el juicio. ¿Están conmigo? Ha comenzado un juicio porque el juez se sienta. Quizás usted alguna vez ha ido a un tribunal, ¿verdad? Y cuando usted va a un tribunal, usted está en la sala de tribunal y todo el mundo está hablando, ¿verdad? Y de momento vienen y tocan como un martillito y dicen, el honorable juez Chupucucu, ¿verdad? Y el juez viene y ¿qué hace todo el mundo? Todo el mundo se calla, todo el mundo se levanta, sale el juez de su camarita y viene el juez y se sienta y todo el mundo se sienta. ¿De dónde sacamos eso? Eso sale de la Biblia, hermanos y hermanas. Es fascinante. Casi todo el sistema judicial, por lo menos el de aquí en Estados Unidos, el fundamento está basado en los conceptos y principios bíblicos. Ahora, el juez ha comenzado el juicio. Ahora, este capítulo de Daniel, capítulo 7, no está hablando del momento cuando Cristo asciende al cielo, porque recuerden la pregunta, ¿qué ocurrió en el cielo antes, durante y después de la ascensión? Este capítulo de Daniel 7 no está hablando de ese momento, está hablando de algo que ocurre mucho más después, el comienzo del juicio. Y si notan algo interesante, le pregunto, ¿este juicio podría ser en el santuario terrenal? No, imposible. El juicio no puede ser en el santuario terrenal porque ahí está Dios Padre y ahí están los billones y billones y millones y millones de ángeles. Así que esto nos indica que este juicio está siendo llevado a cabo en el cielo. Interesante. Ahora, vamos a ir a un capítulo de la Biblia donde habla y explica lo que ocurrió en el cielo antes de la ascensión de Cristo. Antes de Cristo regresar al cielo, después de haber resucitado, tuvo 40 días con los discípulos y asciende. ¿Qué pasó o cómo fue la preparación para recibir a Cristo en el santuario celestial? Esa es la pregunta. Para eso, vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4. Recuerden que el libro de texto durante esta serie, este programa, es la palabra de Dios. Ese es nuestro libro, ¿verdad? No importa lo que yo crea, lo que me enseñaron, lo que yo digo. Lo único que importa es lo que yo puedo probar con la palabra de Dios. Ese es el fundamento, ese es el pilar de nuestro estudio para todos los que están con nosotros. Apocalipsis capítulo 4, vamos a empezar nuestro estudio y dice así. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de ellas. Versículo 2. Al instante yo estaba en el espíritu
y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Ven? Daniel capítulo 7 ya nos estableció que el que está sentado en el trono es el anciano de días, que voy a probarle ya mismo que es Dios Padre. Así que Él está sentado en su trono, pero noten lo que dice en el versículo número 2. Al instante, versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, a mí me encanta porque tanto Juan como Daniel, como Ezequiel, los escritores bíblicos, cuando reciben una revelación del cielo, ellos tratan de utilizar lenguaje humano para explicar las cosas celestiales. Por eso usted se da cuenta que dice, era parecido a, era como a, era semejante a. No hay palabras humanas para describir las cosas celestiales que están viendo las cosas que están en el cielo. Por ejemplo, este cuadro que está aquí, este artista está tratando de recrear lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Él está tratando de utilizar manifestación o expresión humana en cuanto a la pintura, en cuanto al cuadro, para explicar lo que se está viendo. Y noten que es muy, muy complicado, muy difícil. Sigamos leyendo, versículo número 4. Y alrededor del trono, del trono del anciano de días, habían 24 tronos. Qué interesante. En Daniel 7 decía que habían tronos, número indefinido, y estaba el anciano de días que se sentó en su trono. Aquí nos especifica que los tronos son 24 junto al del anciano de días o al Padre. Sigue diciendo, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Así que ahí está el anciano de días sentado en su trono. Hay 24 tronos donde se sientan los 24 ancianos. Pero también aquí dice que delante del trono está, ¿qué cosa? Las 7 lámparas de fuego. Sigamos leyendo. ¿Qué son las 7 lámparas de fuego? Final del versículo 5. Los cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que noten el cuadro, el panorama. El Padre, el anciano de días sentado en su trono, 24 ancianos y los 7 espíritus de Dios al frente. Versículo 6. Delante del trono habían como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora aparecen 4 seres vivientes. Y quizás usted se está preguntando, ¿y qué es todo esto? ¿Qué enredo es este? Recuerden, habíamos establecido anteriormente que son símbolos, ¿verdad? El libro, la literatura apocalíptica de Daniel y Apocalipsis, altamente simbólico en este sentido. Y vamos ya mismo, durante los próximos programas, vamos a estar estudiando este tema. Dice el versículo número 7, ahora una explicación de los 4 seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Vamos entonces a parar ahí un momento y vamos a empezar a desglosar esto. Vamos a empezar a estudiar este tema. Vamos a ver entonces qué representan todas estas cosas. Así que ya tenemos el anciano de días, 24 tronos con 24 ancianos, 7 espíritus de Dios delante del trono y 4 seres vivientes alrededor del trono. Vamos entonces a empezar a ver qué representan todas estas cosas. Vamos a empezar con los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, según el contexto, representan 4 ángeles especiales que están alrededor del trono. ¿Cómo lo sabemos? Puedes ir a Ezequiel capítulo 1 en adelante y nos dice que hay una visión del trono de Dios y hay 4 ángeles, 4 seres vivientes que mueven el trono de Dios y los representan como ruedas porque efectivamente son los que mueven el trono. El Espíritu Santo los dirige y mueven el trono. Aquí también en Apocalipsis nos muestra que los 4 seres vivientes son ángeles. Noten lo que dice el versículo número 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 ¿qué? 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Así que si tienen alas es porque son ¿qué? Son un nivel especial de ángeles, ¿verdad? Un nivel especial de ángeles que se encuentran ahí. Así que eso no es difícil de entender ni de encontrar la respuesta. Vamos a hablar entonces ahora de los 24 ancianos. ¿Qué representan los 24 ancianos? Bueno,
un anciano se le llama el anciano de día, y en una iglesia los ancianos y el pastor es básicamente el mismo concepto, el ministro, son aquellos que dirigen la iglesia, son aquellos que están al frente de la iglesia, son los que la administran espiritualmente y a todo nivel. Así que aquí tenemos el anciano de día, que sería el jefe de los ancianos, ¿verdad? Y ancianos sentado en el trono. En otras palabras, esto nos muestra que Dios no gobierna el universo de manera exclusiva dictatorial, sino que Él incluye a su creación en las decisiones. Esto es como un concilio lo que estamos viendo, y Dios incluye a sus seres creados en las decisiones que se están tomando en cuanto a la dirección del gobierno universal. Ahora, ¿qué representan los 24 ancianos? Yo voy a proponerle y le voy a mostrar la evidencia bíblica que es razonable concluir que los 24 ancianos representan los gobernantes de los mundos no caídos. Voy a repetir. Los 24 ancianos son una representación de los gobernantes de los mundos que nunca cayeron. Ahora, ya surgen varias preguntas a base de lo que acabo de decir, ¿verdad? La primera pregunta que alguna gente se hace es, pero ven acá, ¿existen otros mundos? ¿Verdad? ¿Existen otros planetas? Oh, vamos a ver aquí un momento. Tenemos que nosotros vivimos en un sistema solar. En nuestro sistema solar hay 9 planetas o 8, dependiendo de la ciencia que usted sigue, y tenemos un sol o una estrella. Dentro de nuestra galaxia llamada la Vía Láctea hay billones y billones y billones y billones y billones de estrellas. De hecho, nuestro sol, nuestra estrella, es uno de los soles más medianitos, ¿verdad? Así que multiplica eso por 10 planetas por cada uno. Hay billones y billones y billones y billones y billones de planetas y estrellas. Esta gráfica que está aquí muestra cómo ese punto que usted quizás pueda ver ahí representa dónde está nuestra galaxia, la Vía Láctea, en una constelación de galaxias. Y dentro de la constelación de galaxias, adivinen qué, hay billones y billones y billones y billones y billones de galaxias. ¿Verdad? La cabeza a uno se le vuelve un revoltillo tratando de pensar en esto. Y la ciencia ha encontrado que hay billones y billones y billones y billones y billones de constelación de galaxias, donde existen billones de galaxias dentro de cada una de esas constelaciones y billones de estrellas y soles o soles y planetas dentro de cada galaxia. Hermano y hermana, el universo es infinito, la astronomía ha encontrado. El universo incluso está expandiendo y es interesante porque Dios paró de crear. Fascinante lo que estamos viendo en cuanto a la creación. ¿Están conmigo? Solamente en este planeta, la flora y la fauna, cada día encontramos nuevas especies de insectos, nuevas especies de plantas. Todavía apenas nosotros no conocemos ni lo que está en el fondo del mar. Incluso la ciencia ni siquiera entiende lo que está ocurriendo acá arriba todavía. Así que el universo es un misterio, así que es razonable concluir que no somos los únicos. Miren este versículo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, noten. Porque nosotros somos hecho espectáculo al mundo. Espectáculo, la palabra griega es teatro. Somos un teatro al mundo, que son los cosmos, el universo. ¿Y a quién más? A los ángeles y a los hombres. Noten que aquí menciona 3 grupos. Los hombres, los ángeles, los hombres terrenal, los ángeles y ¿qué? Los mundos o el universo. Así que el universo entero está viendo lo que está ocurriendo aquí en este planeta. Ahora, cuando hablamos de los 24 ancianos, usted se pregunta, ¿y cómo es ese asunto? Vayan conmigo, por favor, al libro de Job. Vayan conmigo al libro de Job. Si usted tiene su Biblia, lo encuentra, lo abre a mitad, y debe estar el libro de los Salmos, y luego usted se toma para la izquierda y ahí encuentra el libro de Job. Noten lo que dice el libro de Job en el capítulo número 1. Job capítulo 1, y vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice así: un día vinieron a presentarse delante del Señor, ¿qué cosa? Los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, Satanás lo que le está diciendo es, yo vengo de la tierra, yo vengo de mi territorio. ¿Cómo es eso? Efectivamente, yo hubiera pensado que Satanás se presenta ante este concilio, que Dios lo hubiera echado, pero no, Dios le dice, Satanás, preséntase. Sabemos que esto fue después de la rebelión de Satanás, porque se le llama Satanás, no se le llama Lucifer.
Y Dios le dice, preséntate. ¿De dónde vienes? Muéstrate ante el concilio. Y Satanás dice, yo vengo de mi territorio, de mi tierra. Usted se preguntará, ¿y cómo es posible eso? Sencillo. En Génesis capítulo 1, ¿verdad? Nos va explicando que cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza y les dio potestad, gobernación sobre la tierra. En otras palabras, Adán era el gobernante o el príncipe o el anciano de la tierra, ¿verdad? Dios le dio esa potestad, esa autoridad, y Eva era la princesa de la tierra. Pero Dios le puso una prueba a Adán y Eva, una pequeña prueba de lealtad por si ellos querían dejar que la tierra fuera parte o continuara siendo parte de la jurisdicción del cielo. Una pequeña prueba, el cual no pasaron, el cual Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y obedecer a la serpiente, a Satanás. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Romanos capítulo 6, versículo 16 dice, si se someten a alguien para obedecerle como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedece. En otras palabras, Adán y Eva, al obedecer a Satanás, se convirtieron en esclavos de Satanás, y Satanás se convirtió ¿en qué? En el príncipe o en el gobernante o en el anciano de este mundo. Por eso fue que Satanás pudo estar en el cielo en este concilio hablado en Job. ¿Por qué? Porque él iba como el representante de la tierra, él era el gobernante de esta tierra. Él tenía el derecho legal de asistir a esta reunión. Usted dirá, no, esto no suena bien. Vamos a ver lo que dice Jesucristo en Juan 14, 30. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo. Jesucristo confirma que hubo un tiempo en el cual Satanás era el príncipe de este mundo, y aquí estamos viendo efectivamente ese asunto. Así que en Job capítulo 1 hay un concilio, hay una reunión. Noten lo que dice Salmos 53 y 4. Vendrá nuestro Dios y convocará a los cielos de arriba. Esta convocación en el libro de Job es una convocación ¿de quién? De los hijos de Dios, que propiamente se le da al ser humano, pero también se le da a toda la creación de Dios, porque todos son hijos, creación de Dios. Entonces, en esta reunión que tenemos a Satanás, que tiene el derecho de legal de aparecer en esta reunión. ¿Por qué razón? Porque él es el representante de la tierra. Un ejemplo, cuando se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahí van las cabezas de Estado de todos los gobiernos del mundo. Y a veces en esas reuniones ahí aparecen dictadores, ahí a veces aparecen personas que son presidentes o primer ministros que no fueron elegidos democráticamente, quizás hasta por un golpe de Estado llegaron, pero sin embargo son reconocidos como ¿qué? Como la cabeza, el jefe, el gobernante de ese territorio, y tiene el derecho legal de aparecer frente a las Naciones Unidas y hablar en nombre del país. Algo parecido está ocurriendo aquí en la Biblia. Está diciendo que Satanás era el gobernante de la tierra, era el representante. Y usted dirá, eso que tú dices parece un disparate. Está bien, una evidencia más. 2 o 3 testigos debe ser suficiente. Vayan conmigo al libro de Lucas, Lucas capítulo 4, el Evangelio de Lucas, y noten cómo lo explica claramente aquí. Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así. Esto está hablando de la tentación de Jesús. Y me llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, autoridad y la gloria de ellos, de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. En otras palabras, Satanás lleva a Jesucristo y le dice, mira todo esto, toda esta tierra me pertenece a mí. Si tú me adoras, no tienes que morir por ello, no tienes que dar tu vida. Yo te lo voy a entregar, solo adórame. Y le dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién le entregó la gobernación o la potestad y la autoridad sobre la tierra? Adán se le entregó. Entonces, el que se supone que haya sido el que fuera al concilio en el libro de Job, era el representante de la tierra, que era ¿quién? Adán. Pero como Adán fue vencido por Satanás, entonces Satanás ahora tiene el derecho legal y por eso se aparece y representa en esa reunión. Por lo tanto, podemos concluir razonablemente que Satanás, que era el representante en ese momento, el anciano representando la tierra, tenía que haber sido ¿quién? Tenía que haber sido Adán el que fuera. ¿Están conmigo o no están conmigo? Fascinante. Ahora, algunas personas dicen, pero a mí me han dicho que los ancianos son los representantes de los mundos, no de los mundos no caídos, sino que eran de los redimidos. Vamos a ver ya mismo que aún Cristo no ha llegado al santuario en Apocalipsis 4 en el 5.
Pero aquí unos versículos para ayudarnos para ver cuándo es que el ser humano se sienta en un trono. Noten lo que dice Mateo 19:28. Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Según Jesucristo, el ser humano se sienta en el trono ¿cuándo? El ser humano se sienta en el trono en el momento, en la regeneración. ¿Cuál es la regeneración? La regeneración es cuando todo se haga nuevo, cuando todo esto se ha cambiado y transformado. Ahí el ser humano se sienta. Otra cita, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahí están sentados, ¿dónde? Sentados en los tronos. ¿Y quiénes son los que se sientan en el trono? Noten lo que dice, continúa diciendo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que nuevamente el milenio ocurre ¿cuándo? Después de la regeneración, cuando todo entonces el ser humano se sienta en tronos. Así que si notan, está claro que el ser humano no se sienta en los tronos hasta después que Dios haya acabado con este mundo. Pero no debemos asustarnos. ¿Saben por qué? Porque gloria a Dios que Cristo, vamos a ver en el próximo tema, vamos a ver cómo Cristo le quitó la gobernación y el segundo Adán toma el lugar que el primer Adán perdió. ¿Para qué? Para restaurar a la humanidad en la presencia de Dios. Así que, basado en este estudio, en el próximo tema estudiaremos más, porque no hemos terminado, apenas vamos empezando con Apocalipsis 4 y vamos a entrar en el 5 para continuar viendo este estudio sobre lo que ocurrió antes, durante y después de la ascensión de Cristo. Les recuerdo la oferta que tenemos de gratis, se llama Una ciudad colosal en el espacio. Eso es completamente gratis, ahí se encuentra la información para que usted pueda recibir eso. Si usted está escuchando por radio o tiene otro formato de escuchar, también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org, latino@amazingfacts.org. También nos pueden contactar en nuestra página amazingfactslatino.org. Ahí nos pueden enviar y decir, queremos la oferta gratis, tenemos preguntas, peticiones de oración. Y si usted se encuentra en el área del norte de California, en el área de Sacramento y quiere venir con nosotros en persona a estudiar la Biblia, escríbenos y le enviamos la dirección. Gracias por acompañarnos durante este programa y gracias por estar con nosotros. Que el Señor lo bendiga abundantemente. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.